Gracias por continuar con nosotros el día de hoy acá en Soluciones, hablando sobre la situación de las personas que presentan discapacidad auditiva en Venezuela. Les recordamos a todos que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGD, y también pueden enviar sus aportes y sugerencias con respecto a este y otros temas a través de nuestro correo electrónico soluciones@globovision.com. Nos acompaña en el día de hoy, como ya lo dijimos en el segmento anterior, el profesor Dimas Yepes, profesor universitario, especialista en el área de la sordera, y también la jefa del Departamento de Educación Especial del Instituto Pedagógico de Caracas, la doctora en Educación Ana María Morales. Bienvenidos. Pues quisiéramos primero que nada que delimitáramos la diferencia. Entendemos que la sordera puede ser congénita o también puede adquirirse a partir del contacto con agentes externos que puedan ocasionar, digamos, la pérdida de la audición. Cuéntenos ¿cuál es la mayoría de los casos quizás actualmente? Y si esa cifra de 29.000 personas que presentan sordera en Venezuela, que arrojó este censo hecho en la misión José Gregorio Hernández en el año 2008, pues ha aumentado. Entendemos que esto es así, sin embargo, pues coméntenos cuál es la situación actual. Sí, bueno, muchísimas gracias. Seguramente la tendencia es que esta cifra aumente. No sabemos un número exacto en este momento en cantidad de personas sordas en el país, pero la tendencia es aumentar. En relación al punto sobre la adquisición de la sordera, la gran mayoría de las personas sordas adquieren la sordera de manera congénita, es decir, nacen sordos. Y por algunos elementos externos, factores externos, pues se adquiere la sordera en los primeros años de vida. Lo que tiene de particular la sordera es que es una condición que pasa desapercibida. A diferencia de otras discapacidades que son fáciles de identificar, la sordera pues no es tan sencillo de identificar, y por eso es que existe un proceso que debe detectarse y aplicarse durante los primeros años de vida con el apoyo de un personal y un equipo multidisciplinario formado por un especialista, un médico, pediatra, quien puede de alguna manera comenzar a detectar posibles elementos que estén afectando el área de la audición. Y por supuesto el papá o la madre en el periodo de desarrollo pues puede darse cuenta de algunos elementos que pueden identificar una posible pérdida auditiva. ¿Qué elementos o factores externos pudieran influir en lo que es la pérdida de la audición? Bueno, si nos vamos hacia ese lado médico, digamos que la audición se puede perder, como decía el profesor Dimas, por ejemplo, con una rubiola, que es la mayoría de las veces cuando es de tipo congénita. Pueden haber otros tipos de pérdidas auditivas que tienen que ver con cuestiones mecánicas, es decir, que puede haber un problema allí del tímpano, etcétera, pero es el menor de los casos. O sea, la mayoría de los niños que nacen sordos vienen con el problema ya instalado. Estamos hablando de una sordera, digamos, profunda, de tipo neurosensorial, que afectaría a un nervio auditivo. Pero yo creo que el énfasis que quizás nosotros queremos dar en este espacio que estamos hoy es, una vez que se identifica la sordera, es decir, llega ese bebé y afortunadamente puede llegar de una manera temprana a por lo menos un servicio de salud, que sería inmediatamente un pediatra, es que vamos a hacer con ellos. Es decir, ya tenemos la sordera, está diagnosticada, vamos a darle qué solución. En primer término, el médico pediatra daría una solución de tipo rehabilitatorio, es decir, poner un auxiliar auditivo para compensar esa falta de audición que inmediatamente impacta en que no hay un desarrollo lingüístico normal. Es decir, la persona sorda no desarrolla la lengua. Pero ¿cuál es la lengua que estamos esperando que desarrolle? ¿La lengua oral, la lengua que hablan todos? ¿O qué es lo que de qué estamos hablando? Vámonos un poquito más atrás. Usted hablaba de la identificación de la sordera. ¿A qué edad regularmente se suele identificar que una persona carece de la audición? En los primeros años de vida. Como te dije, durante el periodo de desarrollo, los primeros en darse cuenta si existe el control médico es el pediatra. Por supuesto, hay una serie de pruebas que se aplican en ese periodo de desarrollo. Por supuesto, hay que considerar que antes del nacimiento posiblemente la madre puede sufrir de algunas enfermedades o estar asociado por alguna ingesta de medicamentos que pueden generar en ese bebé en formación, alguna alteración.
la ingesta de algún medicamento, algún tipo de enfermedad eruptiva, rubiola, sarampión o cualquier otra enfermedad que pueda generar posiblemente algún impacto directo en el área de la audición en ese proceso de desarrollo. Al nacer el bebé, posiblemente pues el bebé puede actuar de manera regular y como cualquier bebé, pero comienzan los padres a detectar posibles respuestas no mostradas que carecen de audición. Por ejemplo, no responder a estímulos auditivos, al llamado, no voltear cuando existe la presencia de un ruido fuerte en el ambiente. Son los principales indicios que tiene un padre y ante esta sospecha pues recurren al especialista. El especialista aplica una serie de pruebas que existen en este país, que se aplican en distintos centros, que tienen como propósito pues diagnosticar si existe algún tipo de pérdida auditiva. Una vez que ha sido detectada la pérdida auditiva, como política de Estado existen unos programas para la atención temprana de cualquier bebé o niño en edad inferior a los 3 años que esté en condición de riesgo biopsicosocial. Ante esta situación, pues el bebé o el niño es remitido a uno de estos centros. Tenemos en el país los centros de desarrollo infantil, actualmente están en transformación por todos los cambios que se están suscitando en la transformación de la modalidad de educación especial, y es en estos centros donde se dan las primeras atenciones que tiene que ver con la prevención y atención integral temprana, en donde pues con todo un programa pues comienza entonces a hacerse un planteamiento no solamente de detección, porque ya ha sido diagnosticado, sino de intervención. Y por supuesto esto requiere de la participación de un equipo multidisciplinario. ¿De qué se trata específicamente ese proceso de intervención? Es decir, la sordera está asociada a la pérdida o un impedimento que tiene que ver con el desarrollo lingüístico. Es decir, hay una relación entre lo que oigo con lo que hablo, ¿no? Entonces, ese es digamos, el daño más grave que puede generar la sordera. Es decir, hay una afectación de lo que es el desarrollo lingüístico. Entendiendo que la lengua que va a desarrollar está afectada y es la lengua oral. Por tanto, esa intervención que se hacía desde los centros de desarrollo infantil es garantizar las condiciones para que ese niño desarrolle una lengua, en este caso la lengua oral. Esto ha variado porque entendemos que la sordera no es esa pérdida de la capacidad para desarrollar lenguaje, porque estamos planteándonos de cuál lengua es la que él va a desarrollar. Es decir, está afectado lo que tiene que ver con la audición, pero justamente el cerebro es tan inteligente y tan rico que la persona sorda busca, digamos a nivel cognitivo y lingüístico, desarrollar otra lengua. Es decir, hay la falta de esta lengua, pero yo puedo desarrollar otra. Ahora, hay un abordaje específicamente hacia la persona que padece la pérdida de audición. Pero ¿qué pasa con los padres, con el entorno familiar, la familia? ¿Cómo ellos también se adaptan a este tipo de situaciones? Sí, una vez que la sordera ha sido diagnosticada y comienza todo el proceso o un recorrido por el abordaje integral pues, en este sujeto, en este niño, con los padres hay que hacer todo un trabajo también. En primer lugar, aceptar que tienes un hijo sordo no es tan sencillo. Hay todo un proceso que tiene que ser manejado también por otro equipo multidisciplinario en donde comiencen a entender las bondades también de esta condición, porque si hay algo que hay que rescatar en este momento es que la sordera en algún momento ha sido vista como una enfermedad y desde nuestra posición pues como especialistas en el área de la sordera nosotros asumimos una posición contraria a esta. Es una condición inherente al ser humano que pasa desapercibida y por supuesto que esto genera también unos cambios de actitud y unos cambios de conducta que no solamente los niños van a mostrar, sino que los padres tienen que comenzar a conocer y a respetar. Es decir, comienza la formación de un sujeto con una actitud totalmente distinta, un comportamiento totalmente distinto, con modos de comportarse, de relacionarse y por supuesto de ver el mundo. Es decir, comienzan los padres a entender que su hijo tiene una cultura totalmente distinta y una formación lingüística totalmente distinta y hacia eso hay que conducir todo el trabajo. Y esto también forma parte de lo que es la identidad de cada una de estas personas y más adelante vamos a estar hablando precisamente del por qué ustedes comentaban y hablábamos fuera de cámaras antes de iniciar el programa que estas personas que presentan la ausencia de la audición como tal prefieren ser llamados sordos y no
personas con discapacidad auditiva. De eso y mucho más vamos a estar hablando más adelante. También vamos a estar tocando el tema de una vez que ya esto se detecta y que se comience a tratar no solamente la persona, sino también su entorno familiar, cómo se encuentra o en qué condiciones estas personas reciben educación. Es un aspecto bastante importante y de ello precisamente nos habló una de estas personas sordas que pudimos tener la oportunidad de entrevistar y de hablar con él. Es Juan Ángel Goveida y habló sobre su percepción con respecto a lo que sería el problema de la educación y también dio sus aportes en torno a este tema específicamente. Veamos. Hola a todos los que me ven. Mi nombre es Juan Ángel Goveida. Yo soy expresidente de la Federación Mundial de Jóvenes Sordos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del tema de educación, ¿verdad? Entonces son dos cosas. Vamos a hablar del problema y cómo podemos solucionar este problema educativo aquí en Venezuela. Nosotros, los sordos, aquí, ¿cuál es el problema? Principalmente en el mundo hay 73 millones de personas sordas, pero a nivel educativo, en la educación bilingüe, que enseñanza de escritura y lengua de señas, solamente el 3% recibe educación bilingüe. Es muy poco. Entonces, aquí en Venezuela, la problemática en Venezuela es que la educación de los niños y niñas sordas, ¿verdad? Y los jóvenes sordos aquí, no hay una verdadera educación bilingüe. Los niños sordos, la enseñanza de lectura, de la escritura y de la lengua de señas hay muchos problemas. Entonces, ¿qué es? Que ahora con el cambio de término, diversidad funcional, muchos sordos están siendo integrados en escuelas y entonces no hay una verdadera formación bilingüe. Ese creo que es el problema débil en Venezuela. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos hacer una propuesta? Que el Estado venezolano de verdad se abra al pueblo, a las personas, a las universidades, con los maestros, con los padres y que tengan propuestas para cambiar el currículum básico nacional para una educación bilingüe, para enseñanza de la escritura y de la lengua de señas. Entonces, esta educación aquí, el problema educativo en Venezuela, tienen que trabajarse juntos, en diferentes, las comunidades, en paz, para buscar la paz de Venezuela.